aunque usted no viva ahí, hay temas que son relevantes, ¿no? Y precisamente para platicar de este tema que traemos a colación con esta situación del proyecto Mahahual, que a decir de las autoridades, a decir de la Semarnat, ayer dijeron que no se iba a autorizar, ¿no? Y ahí la polémica, ¿no? Entonces, para platicar del tema, tenemos al señor Francisco Colmenares ahí en la línea. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos. Muy buenos Hola. días. Paco, ¿qué onda con, y me interesó mucho cómo lo tienes planteado, ¿no? Narrativa contra ciencia. Eh, Híjole, creo que siempre que hay intereses económicos, pues encendemos las alertas y me parece que hay gente que a veces ve cosas que no son y hay gente que, y hace un incendio, ¿no? O gente que señala con fundamentos, con argumentos y a veces las autoridades dicen que ven cosas que no son, aunque no es así, ¿no? O sea, creo que puede caer los dos extremos, ¿no? Gente que sea totalmente fanática, por decirlo de alguna manera, y que pierdan a lo mejor esa perspectiva, y gente que también, pues del gobierno, que con tal de defender ciertos intereses, y hay que decirlo, económicos o hasta políticos, pues salen a mentir por todos lados, ¿no? Y realmente no hay cómo sostenerlo. ¿Por dónde comenzamos, Paco? Pues mira, ciertamente el gran problema, creo que en el enfrentamiento de dos posturas ante la creación de algo, el desarrollo de algo, la implementación de una política pública, el problema de las dos posturas es esta parte que creemos que todos tenemos derecho a, ¿no? Porque es cierto y es una, vamos a decirlo ahí, es una narrativa, porque eso sí depende de una narración, de cómo lo vemos, de cómo lo platicamos. Sí, todos tenemos derecho a tener nuestras propias posturas, nuestras opiniones, a expresarlas, ¿no? También es muy importante dejarle siempre a la gente en claro que cuando se habla de que algo está mal, no significa que no lo puedes expresar, está mal, ¿no? O sea, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que algo está mal? De que algo es inviable, de que algo no debe suceder, de que algo no se hace así. Pues es complicado cuando se enfrentan dos posturas y cuando se enfrenta como el derecho que tenemos todos a tener una postura. Por eso creo que la ciencia, cuando la gente lo ve como si fuera la ciencia partidaria de algo, creo que comete un grave error. La ciencia no es un lado de la ecuación en cuestión de cosas que se opinan. La ciencia es la forma objetiva de por lo menos dictaminar algo que se supone debe basarse en data, no en opinión. Los científicos verdaderamente, cuando aplican ese pensamiento científico, están dispuestos a llegar a una conclusión que los contradiga, ¿no? Las hipótesis en un estudio científico están hechas para que el que lo investiga concluya que la hipótesis era correcta o no. Y eso no es un estudio que fracasa. El estudio que concluye obtuvo conocimiento, ¿no? Entonces, la ciencia es la forma objetiva en la que llegamos a dictaminar que algo podría o no podría ser benéfico y para quiénes. De todas formas, hay muchas cosas en la vida que no se aplican nada más por ciencia y a las que se les permite pues un rango de no hay conocimiento científico y no por eso tienen que desaparecer. El mejor ejemplo, por supuesto, pues son las religiones. Todos tenemos derecho a profesar una religión, a tener una creencia que no tiene fundamento científico y no importa cuántos científicos vengan a decirte si hay pruebas o no de lo que crees, tienes derecho a creer en ello, a agarrar tu piecita como quiera que sea, una cruz, una estrella, lo que sea y rezar con él. Eso no lo quita, ¿no? No estoy diciendo que la ciencia tiene que ser el juez final, pero cuando necesitamos dos posturas, cuando necesitamos dictaminar cuál de las dos posturas es más benéfica para la mayoría de las personas en una sociedad, pues la ciencia funciona de eso. Y a veces se nos olvida, ¿no? O sea, la ponemos como en ciencia contra religión. No, la verdad es que son dos cosas completamente distintas que no pueden casarse, que pueden vivir completamente en líneas paralelas. Me refiero vivir en su universo y nunca tocarse, ¿no? Podría ser porque no son dependientes. Y en esta parte de las narrativas, la verdad es que a mí me sorprendió, no sé si ustedes tanto, ¿no? El cambio con el proyecto de Perfect Day Royal Caribbean en Mahahual, porque yo lo daba por perdido, ¿no? O sea, yo daba por perdido porque estaba acostumbrado a que la narrativa de la estructura comercial, económica y el desarrollo o el llamado desarrollo siempre le va a ganar, ¿no?
y la narrativa norteamericana de que ellos y sus proyectos vienen a hacernos crecer siempre ha ganado. Y, y voy a decirlo, con la gente que tanto ha presionado con que el gobierno mexicano no le importaba el medio ambiente porque hizo el Tren Maya, conectarlo con, pues, hacer Majagual lo de menos, era muy posible que esa narrativa se perdiera en eso. No porque yo crea que así funciona, yo creo que es un falso silogismo, pero es una falacia, porque creo que el Tren Maya tiene un impacto muy diferente, tiene impacto, es innegable, todo lo que hacemos, todo lo que construimos tiene impacto ambiental, eso no existe el no impacto, pero tiene un impacto diferente y con consecuencias diferentes a un centro turístico proyectado para recibir 20,000 personas diarias, y los desechos de esas 20,000 personas con además el extra de que esos 20,000, gran parte de ese porcentaje, o un porcentaje alto de esos 20,000, sean norteamericanos, que perdón que se los diga, sabemos que son los peores turistas del mundo, ¿no? Son los más odiados en prácticamente todos los destinos turísticos, precisamente por su desdén por el resto del mundo, ¿no? Porque creen que son dueños del mundo y que como ya pagaron tienen derecho a hacer una porquería. Entonces imaginemos lo que iba a significar. La verdad es que me asombró, pues, o sea, me asombró la resolución. Creo que lo dijiste con cierta cautela, yo lo apoyo, ¿no? Las autoridades y Semarnat dicen no va a suceder. Eso no es la última palabra a veces, pero creo que la postura ahora de Royal Caribbean es, ay, guácala, mejor ya ni vamos. O sea, ya les estaba pegando más en la imagen y creo que en lo económico podría ser con lo que ellos desistan y ya no les interese. De hecho, creo que primero Royal Caribbean dijo, ¿saben qué? Creo que siempre no. Y Semarnat salió rápido a decir, lo cancelamos. Lo cancelamos nosotros. No, no se van, los fuimos, ¿no? Casi, casi. Para no perderse la primicia y el levantarse el cuello de que ellos evitaron el proyecto. Pero por ahí se dice que Royal Caribbean ya prácticamente se había bajado. O sea, ya había dicho no me gusta. Un poco por la imagen, un poco porque le estaban pidiendo probablemente en la corrupción, porque esto se estaba moviendo con corrupción, no cabe duda en la corrupción a lo mejor alguien también exageró, ¿no? O sea, me puedes dar 1,000 pesitos, se convirtió en me tienes que dar 300,000 pesitos. Multiplíquelo usted por millones, ¿eh? Porque esa cifra para mí es muy boba. La corrupción se mueve en muchos números más altos. Pero creo, o sea, para mí fue asombroso eso y me asombró que nos permite esto y por eso a veces conecto cosas que parecen improbables, pero lo conecto con la parte de la tauromaquia que ha estado muy también en boca de todos últimamente. eh, las narrativas a veces se están perdiendo contra la ciencia. No lo doy como algo definitivo, o sea, creo que hay algo muy interesante que está ocurriendo en nuestra época, que apenas empezamos como a entender la dimensión cultural, porque sí es cierto que durante décadas muchas actividades humanas sobrevivieron, no porque estuvieran respaldadas por evidencia científica, justamente, no había evidencia científica o ética sólida de ningún tipo, sino porque tenían una narrativa poderosa, ¿no? O sea, había voces que decían, esto es así, y se acabó. La tauromaquia era arte. ¿Quién dice que es arte? Los que hacen la tauromaquia. Pues claro, ¿qué iban a decir, no? Y con eso era suficiente. Ciertos megaproyectos eran progreso. Es que este es el progreso. Y quien lo cuestionaba era un exagerado, un sentimental, un ignorante, un retrógrada. Pero algo cambió. Hoy vivimos en un momento donde por primera vez la ciencia sobre el sufrimiento animal, las emociones, el estrés, el impacto ecológico, la bioética, ya no se están quedando encerradas en las universidades. O no se queda nada más en el paper especializado que hay que buscar en internet hacia fondo, ¿no? El que tiene la cuenta en academia le puede ver, el que no, no, porque además eran papers cerrados, ¿no? No, ahora esta información circula en las redes, se hacen videos, se hacen podcasts, la conversación se hace pública. Eso está modificando la percepción colectiva muchísimo más rápido que lo que antes parecía posible. El caso de la tauromaquia en México a mí me parece emblemático. Durante años sabemos que el debate se planteó como una tradición contra sensibilidad moderna, ¿no? O sea, es que esto es así y los nuevos niños frágiles que quieren quitarlo. Pero cuando la Ciudad de México prohibió el daño físico al toro, que sabemos que no prohibió la tauromaquia, prohibió el daño físico al toro, ocurrió esto muy revelador, que era dejar en claro que la discusión dejó de ser romántica y se volvió científica y ética. Porque entonces quedó claro que el sufrimiento del animal sí era parte esencial de su espectáculo, porque ya no quisieron seguirlo haciendo sin eso. Y eso rompió una narrativa histórica
que durante mucho tiempo estuvo protegida por pues, sectores económicos, culturales y mediáticos, además muy poderosos. Sabíamos que el teacher López Dóriga era fan, muchos artistas los veíamos ahí metidos los domingos en la Plaza de Toros. Hoy estoy seguro que muchos artistas quisieran ir o están acostumbrados a ir, a lo mejor ni les gustaba, pero dejaron de ir porque les afectaba en su imagen pública. No porque les importaran los toros o hubiera cambiado su percepción, pero se dan cuenta y sus publicistas se dan cuenta que ir a la Plaza de Toros sería un error brutal para su imagen y lo que iba a significar. Entonces, lo mismo pasa con temas ambientales, por eso Mahahual y el proyecto turístico de esta gran escala habría parecido inevitable, yo creo, hace algunos años, el desarrollo económico por encima del costo ecológico, pero hoy la presión social, la divulgación científica y la discusión pública, por supuesto, sobre los arrecifes, biodiversidad, lo que dijiste al principio es muy importante, aún viviendo lejos, ¿no? O sea, aún se le hizo importante a personas que nunca han visto un arrecife, que nunca lo van a ver, personas que nunca hemos visto un arrecife, porque pues a lo mejor uno va a Cancuncito ahí de vacaciones de repente, irte a ver al arrecife es otro asunto, ¿no? Nunca lo voy a ir a ver, pero lo entiendo, ¿no? La narrativa científica me hace entender que ahí estaba además, es parte importante, y yo me estoy echando una hamburguesa en la playa de enfrente, lo cual es impacto, ¿no? O sea, no vamos a ser hipócritas y decir todo es sagrado y debe ser intocable. No, pero hay formas de hacer uso, ¿no? Diría Lionel Hutz de Los Simpson, ¿no? Hacer uso y hacer uso, ¿no? O sea, no exageremos, ¿no? Y hoy la narrativa científica por fin tiene, creo, una herramienta que es la promoción de esta narrativa, de estas evidencias de la ciencia y la bioética discutidas en público, ya no nada más en algunos foritos, ¿no? La narrativa, no creo, por supuesto, que haya desaparecido la narrativa en contra, la que era solo narrativa y no necesitaba ciencia. Al contrario, seguimos viviendo una guerra de narrativas, ¿no? En este momento, pero lo que está cambiando es quién tiene credibilidad. Eso es bien poderoso. Antes, las élites culturales y mediáticas podían decidir qué sufrimiento era invisible y qué destrucción era aceptable. Hoy, la evidencia científica tiene una capacidad mucho mayor de convertirse en conciencia pública. Eso creo que es lo muy importante de esta época. Y Paco, yo creo que esto sumaría el tema cultural en dos sentidos. El tema cultural, primeramente, en el hecho de que viva lejos no quiere decir que no me afecte. O Claro. sea, que no lo sabes es otra cosa, ¿no? Pero tú, ciudadano promedio de la Ciudad de México, ¿te afecta lo que ocurre ahí? Sí. O sea, y ya lo hemos sostenido muchas veces. Todo lo que ocurre en el mar tiene por supuesto un impacto general en nosotros. ¿Por qué? Porque pues, el 70% del oxígeno que respiramos en este planeta proviene del mar, no Claro, proviene de los árboles, ¿no? Que claro. es una desgracia que se quemen hectáreas de árboles o que se talen o que se destruyan, por supuesto, pero esa es una sumatoria a lo que hacemos en el mar. Lo que pasa es que como no vivimos en el mar, aunque la vida sea más sabrosa ahí, pues no entendemos la relevancia que tiene, ¿no? Y por otro lado, el tema cultural, Paco, de tener influencers o personas posicionadas que supuestamente tienen credibilidad, pero que nos pueden mentir, ¿eh? Que nos pueden mentir. ¿Qué cosas sí hay reales? Que este tema de Mahahual se hizo pues conocido y no fue gracias a The Royal Caribbean, no fue Claro. gracias al gobierno mexicano, no fue gracias a los periodistas que defienden este proyecto, fue gracias a las personas que vieron un potencial peligro Ujú, y que advirtieron que no habían sido muy claros los procesos ujú. que se estaban teniendo y sobre todo el principal, que particularmente un manglar, y lo platicábamos Mario la semana pasada, un manglar está protegido por la ley y cualquier posible impacto tiene que ser evaluado. Y cuando se le pregunta a la Semarnat si evaluaron todos esos impactos, pues no supo qué contestar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, en ese sentido, pues hay gente que lo sigue defendiendo. ¿Mandaste un video, Paco? ¿Quieres que lo pongamos? Pues sobre todo, o sea, es un ejemplo. Yo he tenido una rencilla, así como la de los vaqueros estos de Yellowstone, que tienen 300 años peleados.
Yo tengo 300 años peleado con Carlos Mota. Él no lo sabe. Yo creo que él no me conoce y no creo que lo sepa. Pero Carlos Mota es un ejemplo de ello. Si quieren ponemos un segundito el video. No es necesario gran cosa, nada más para oír su postura. Pero sí me gustaría nada más, para que vean el cómo construir una narrativa aparentemente pegado a la ciencia, pero te están mintiendo, ¿eh? Ahí les doy. Adelante. Es harto de los ambientalistas tipo Greenpeace que lo único que hacen es sabotear con mentiras los buenos proyectos de desarrollo que llegan a México. Fíjate en es el de Mahahual, al sur de Quintana Roo, se llama Perfect Day, un parque acuático que prácticamente no va a impactar, de hecho va a beneficiar al sur de Quintana Roo, pero los ambientalistas andan diciendo que va a impactar toda la zona del polígono en donde se desarrollará. Aquí puedes ver la manifestación de impacto ambiental y se puede ver claramente esta zona verde que ves aquí es el manglar. Y la zona rosada es la zona donde se desarrollará el proyecto en la manifestación de impacto ambiental. Aquí puedes ver la simbología, áreas, por ejemplo, de intervención. Aquí lo puedes leer, son estas en rosa. Áreas sin intervención, el manglar, el mangle, está en verde, tal cual lo que te estoy describiendo. En la siguiente lámina vas a ver cómo quedaría el proyecto. Y aquí se puede ver claramente que el mangle, el manglar, queda sin intervención, mientras que esta zona que sí tendrá intervención, tendrá las albercas, chapoteaderos y todo lo que el parque acuático está planeando hacer, pero muy interesante para que veas, fíjate nada más cómo esta zona donde van a estar las albercas y el desarrollo del parque acuático ya está intervenida actualmente, ya hay algunos trazos, ya hay algunas construcciones dentro de este polígono en esta zona. Entonces, que no vengan a decir esa mentira de que nunca se ha intervenido y que se va a devastar toda esta zona de manglar y toda esta zona de bosque. Esto no es verdad. De hecho, en la manifestación de impacto ambiental, aquí puedes ver del 100% del total de lo que se está presentando, fíjate nada más, el 64% no tendrá intervención, el 35% sí tendrá intervención con un proyecto sostenible. Esa es la verdad. ¿Qué te parece? Opina. Se llama chayote, ¿verdad? Cuando te dan algo. Es que fíjate. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo no creo que Carlos Mota necesite chayote. Sí, seguro se lo dan. Convencido. Pero está convencido. O sea, yo no sé si habían visto mucho de Carlos Mota. Yo durante mucho tiempo creí que era solo finanzas. No, y no te culpo y perdón por echarte a perder una parte de la vida. ahora presentándotelo. Pero el cuate es un sujeto, o sea, lo pueden buscar, es un sujeto que cuando se fue a Japón de viaje, regresó y dijo, qué maravilla, qué bocanada de aire fresco regresar de una sociedad como la japonesa, en donde cuando se abre la puerta del elevador, las mujeres esperan a que pasen los hombres primero y agachan la cabeza. Esa era su postura. Cuando murió la reina de Inglaterra y estaba reportando los funerales, pues, ¿no? Las manifestaciones públicas del funeral de la reina, dijo, por eso Inglaterra es lo que es y el primer mundo. Vean cómo no le tienen miedo a las jerarquías y a las élites mandan. Cuando mi mayor conflicto con él fue un video que afortunadamente, porque para mí fue una muy buena seña, es uno de mis videos más populares creo que en las redes, cuando desmentí un video sobre él decía, hay una epidemia de una enfermedad contagiada por perros en México, que es la riqueza manchada, y esto se puede convertir en un gran problema, y es pues una temporada en la que la riqueza es más prevalente, que es una enfermedad transmitida por las garrapatas, pero sucede normalmente pasa en el norte de México, y esto pasa en Mexicali, y esto pasa en 2, 3 colonias de Mexicali, y pasan de 3 casos a 15 casos. Entonces, técnicamente todo era cierto, pero su tono era, esto es un problema que va a ser en todo el país, cosa que no pasaba, pero además decía muy claro, piénsatelo bien antes de seguir manteniendo a ese perro en tu casa. O sea, literal decía, sácalo a la calle, mátalo, hazle algo, porque va a empezar una epidemia con cosas de perros. Por supuesto, ese video pues me fue mucho más significativo por mi tema, lo desmentí, fue muy popular, decía yo que para mí es una buena seña, porque significa que la gente está muy interesada en eso, y ahora ¿no? O sea, en el que defiende tan absurdamente, o sea, de plano dice, no es cierto, ya habían cortado árboles ahí, ya qué más da que pongamos la alberca y el chapoteadero, ¿no? O sea, primero ya había trazos, luego solo en el 64%, o sea, no es en todo, ¿qué más la da? puntita. Y como se ve el video, como se ve mi dibujito que estoy haciendo aquí,
de aquí para acá se toca, de aquí para acá no, claro, porque los desechos ambientales se quedan en el dibujito, ¿no? Nunca salen a los lados, la gente nunca Ujú. turistea en el jardín de al lado, no Sí, avientan todo está cosas, aislado, es una burbuja. el ruido no impacta, claro, ¿no? O sea, porque todo se puede mantener en una pecera. Es absurda la postura que tiene. Pero lo que creo que es un cambio en la narrativa histórica es que esa forma de ver las cosas hace 20 años era la prevalente, era la que terminaba ganando, ¿no? Veías a los 20, 30 años, veíamos a los científicos en la UNAM, en el Poli, así jalándose los pelos y golpeándose la cabeza diciendo, pero todo lo que le dije a los medios, ¿por qué no lo dijeron? ¿No? Todo lo que en el medio del comportamiento animal hay un caso que no se platica lo suficiente, pero el doctor Moisés Heiblum, especialista en comportamiento, la última etapa de su vida la vivió estresado y molesto porque de una entrevista sacaron la parte en la que él dice considerar a los perros como niños significa que tiene una enfermedad mental la persona. Y de todo lo que dijo, eso fue como una mezcla de palabras que no iban para allá, porque el doctor Heiblum no podía dictaminar la mente de una persona, no era psicólogo o psiquiatra, él solo hablaba de comportamiento animal. Pero los medios, y estoy hablando de los medios, Joaquín López Dóriga, Televisa, sacaron esa parte y repitieron esa parte hasta el cansancio porque funcionaba para su narrativa cuando había que criticar a las personas que defendían animales. Y el doctor Heiblum, yo no sé si fue de eso, pero murió de una úlcera gástrica. No, Yo y un creo tema que de ansiedad tremendo, ¿no? tuvo que ver con que de verdad pasó los últimos años enojado cada vez que se encontraba, porque le cambiaron, y ese fue su legado para muchas personas que no lo conocieron, nomás lo conocieron por eso, porque la narrativa mediática ganaba de esa manera. Hoy en día, afortunadamente, los resultados empiezan a cambiar. Este video de Carlos Mota, por supuesto, lo que más se ha usado es para criticarlo, ¿no? La gente le ha hecho un montón de stitches también diciendo lo ridículo que se vio. Todos los defensores de la 4T, aquí todos sabemos que no somos enemigos de la 4T, 2 de 4 de esta, no, de esta mesa, Al menos. a veces 3, a veces 3.5, y aún así, los defensores de la 4T que decían, no, estaban empezando a defender por una postura política un impacto ambiental innegable, ¿no? Y también había que decirles, ya, o sea, quítense la camiseta, no se puede vivir con camisetas haciendo política pública, tiene que hacerse política pública con ciencia y con conciencia, de lo cual se volvieron a salvar en el último momento, creo que en ese sentido la presidenta y la Semarnat con esta decisión, pero esta es la narrativa que tiene que ganar. No estoy echando ningún tipo de campana al vuelo, no digo que afortunadamente ya ahora todo se va a dictaminar así, pero sí quiero remarcar lo importante que es, lo esperanzador que es el saber que hay herramientas que están funcionando. Se subieron al tren los influencers, eso es sin duda, muchos vieron que era el momento, que era un tema muy fácil, ¿no? No había que hacer polémica, había que estar de este lado, todo lo demás se veía mal. Se subieron al tren y mañana ya al día siguiente se bajaron, ¿no? Y no pasa nada. Bueno, pero funcionó. Para este caso yo tengo que decir, funcionó, o sea, por fin funcionaron varios influencers, sirvieron de algo, ¿no? Esa influencia que creen que tienen y por lo que se llaman así, sirvió de algo. Pero todos los demás, los que aportaron argumentos, yo no lo hice, ni siquiera me estoy subiendo a él, yo no me metí el tema justamente porque nunca ha sido el mío y me parecía que era subirse a lo tonto y había gente muy poderosa en términos de influencia, haciendo cuestiones de biología y ecología que lo han hecho siempre, preferí seguirlos, compartirlos, eso es su línea. Ellos tienen voces y hoy los influencers también agarraron a esas voces. Entonces, por fin funcionó en ese sentido. Creo que la tauromaquia está funcionando de esa manera. La crianza de perros, la venta de perros. No la crianza en general, no la genética, no hacer genética con los perros. Eso es una ciencia aparte. La crianza de traspatio, la venta en los puentes, en la calle, en Mercado Libre. Está empezando a cambiar por la narrativa. Ahorita le paso la palabra a mis compañeros. Yo creo que también lo importante es que cuando hay sujetos como este, señor Carlos, sí se dé un seguimiento y sí haya un tema de conciencia de pues la intención y el daño que realizan estas personas. ¿Por qué? Porque pues mucha gente con desinformación pues puede hacer caso a esto, pero
me llama más la atención el tono manipulador de decir que los ambientalistas tipo Greenpeace, como si fueran una bola de huevones y que no hacen nada, ¿no? O sea, Claro, los para mí, típicos hippies. Greenpeace, si alguna vez fue hippie, creo que ya dejó de serlo. Pues, es una institución, ¿no? O sea, y están bien organizados y de hecho son probablemente de las ONGs más sostenibles en el mundo por Totalmente. la manera en que actúan. Bueno, eso en primer lugar. Y luego dos, justificar que se van estos proyectos. A ver, uno, el varo que se invierte no es mexicano. Sin embargo, vamos a gastaríamos como gobierno en algo seguramente para que esto Claro, exista, ¿no? Porque les tienes claro. que poner carreteras, porque, ¿no? Bueno, luego lo siguiente, el usufructo de esta construcción no va para el gobierno mexicano, no va para las manos mexicanas. Entonces, tampoco es otro argumento. Luego, el turismo que viene ahí es totalmente elitista. El 90% de los turistas que lleguen ahí no van a ser mexicanos, van a ser extranjeros. Eh, Otra más, las fuentes de trabajo. Dije, es que no mames, va a dar 2 millones de trabajos. Pues sí, tal vez podemos considerar, no va a dar ni mil empleos, ¿no? Pero el daño que hace sí afecta a millones de mexicanos y hay millones de personas en el mundo. Entonces, no hay una justificación. Yo soy de la idea que si queremos traer estos grandes negocios a nuestro país, pues ahí está el desierto de Sonora, ahí está Chihuahua, se van a solear igual que construyan un balneario ahí en medio del desierto, si quieren, ¿no? O sea, pues digo, si el chiste es traer nada más lana por traer, no, o sea, creo que sí tenemos que valorar el impacto real que va a tener en lo ambiental, en lo económico, en lo social. Creo que hoy, Paco, y con eso que estamos viendo, el impacto social ahora sí se vio manifestado con estas reacciones, ¿no? Cosa que antes no. Antes nada más decíamos, se va a destruir tantas hectáreas, ¿no? Y hubo un tema de corrupción, pero hoy al tema social sí le importó y por eso vimos esta reacción, Paco. Así es. Eso creo. Definitivamente el impacto, se sumaron varios impactos que han venido en los últimos años, impacto cultural, social, económico, al ecológico, ¿no? Se le sumaron y eso lo convirtió en un argumento mucho más poderoso esta vez, ¿no? Ya no se nos quita de la cabeza la gentrificación, por ejemplo, como tema importante y el reconocer que ya los norteamericanos ya no son tan bienvenidos en este país. Sí, o sea, así como lo digo, perdón, no todos, no en todas las formas, sino en todos los momentos. Ya no era como antes. Antes prácticamente todos les poníamos un tapete rojo a la entrada en todos los lugares, a todos los días, en cualquier zona de la ciudad. Hoy hay gente que no le está hablando en inglés a los norteamericanos, ni a la hora de atenderlos, ¿no? Les pide que se esfuercen un poquito más, como nosotros tenemos que esforzarnos por hablar otros idiomas en otros lados. Y eso se va sumando, ¿no? Este impacto cultural, económico, social, ya nos está pegando, ya no nos están cayendo también sus dólares, aunque sean dólares, sabemos que, pues perdón, pero a lo mejor este efecto del superpeso, que no sabemos cuánto dura y lo que quieras, pero que nos recordó que el dólar no es imbatible, ¿no? También crecimos bajo una idea de que siempre van a ser mejor que nosotros. Mira, para ejemplo, ahí está el dólar. Nunca ha podido bajar ni un centavo y de repente llevamos varios años en los que ya se nos quitó esa narrativa y ahora hay quien dice es que el superpeso y es que el peso está muy fuerte y eso nos pega a los que cobramos en dólares. Y es que, o sea, eso ya empieza a ser parte de un imaginario colectivo. Ya no los vemos así. Y perdón que la agarre tanto contra los norteamericanos, porque hay muchísimas personas norteamericanas que conozco que me caen de maravilla, pero los turistas norteamericanos son el ejemplo, el peor ejemplo de las cosas negativas de su cultura, ¿no? De la invasión momentánea, de la extracción de recursos. Cuando la película de Independencia decían que estos aliens llegaban a los mundos y acababan con sus recursos y después se iban, estaban hablando de ellos mismos. Claro. Haru. Sí, pues sí, está muy, muy interesante cómo ha ido cambiando. Yo no lo había pensado hasta ahorita que estás hablando del tema, pero sí, efectivamente, hace, no sé, 20 años estábamos jalando como decías, ¿no? Jalándonos los pelos por las pendejadas que se decían. Perdón, pero no lo puedo decir de otra manera. Y sí, hoy vemos como una mayor conciencia basada en ciencia. Y Sí, eso está divertido, está bueno, sí, pues es genial que suceda así en vez de que nada más sea por las barbas de quien sea.
Fíjate que ahorita que lo dices, Haru, yo me acuerdo del incidente del cometa Shoemaker-Levy, ¿se acuerdan? El que se estrelló contra Mm, Júpiter. ujú. Era un cometa bastante grande y por eso se iba a poder ver, porque pues Júpiter es inmenso, ¿no? Pero me acuerdo que cuando la noticia del cometa Shoemaker-Levy se dio que iba a impactar a Júpiter dentro de 3 semanas o 4, ¿no? O sea, se dio con mucho tiempo. Eso se sirvió para una narrativa de 4 semanas en muchos medios sobre cómo nos va a afectar. Por supuesto, los astrónomos estaban convencidos desde el día 1 que el impacto de un cometa en Júpiter no tenía la mínima afección en la Tierra, ¿no? O sea, la Pues no. distancia es brutal, el tamaño es inmenso, nosotros somos insignificantes. Hoy sabemos que entre la Tierra y la Luna pueden pasar chorro de cometas al mismo tiempo y no pasa nada porque es inmensa la distancia, los dibujitos nos engañan, las interpretaciones nos engañan. Desde entonces lo sabíamos también, pero la narrativa funcionó para eso. Hace 30 años esa narrativa funcionaba. Hoy en día el terraplanismo es objeto de burla. Existe y es un fenómeno diferente antropológico, el cual yo no soy quien para hablar de él. ¿Por qué surge? Pero me da gusto que el terraplanismo es este niño chiquito, es este bufón en el que de repente vemos a los terraplanistas hablar sobre por qué la Tierra es plana, pero ya no crece, ya no pasa de ahí, afortunadamente, ya no se convierte en una narrativa válida. Los antivacunas, hubo muchos antivacunas desde que nació la pandemia, pues ha habido, ahora hay otros, se habla del hantavirus y salen los antivacunas a decir que todas sus teorías siguen quedándose como bufones. Eso es, o sea, afortunadamente ya no gana esa parte tan fácil. Hay mucho que hacer porque hay muchos científicos que con argumentos científicos pueden apoyar cosas éticamente muy cuestionables, ¿eh? La ciencia, lo dicho, Ujú. nos va a terminar dando data. La ciencia no apoya la ética. Se supone que la ética, pues aprovecha que el bien mayor requiere una medición de bienes. Y si la ciencia es correcta, pues empataría con la bioética, por ende. Pero a veces, de todas formas, no es suficiente, no tenemos ninguna batalla ganada. Pero sí, esta parte de cómo lo veíamos hace años sí había un montón de narrativas pendejas, lo dijo Haru, no yo. Mario. Oye, Pues oye, es Paco, que, yo sí te quiero hacer una ¿de qué pregunta. otra forma? Después de lo que pasó en Mahahual, justamente digo que al final de cuentas creo que sí es un logro interesante, mediático, aparte la cantidad de firmas que se juntaron estuvo, creo que fue un ejercicio interesante. Y bueno, ahora preguntarte sobre la ajolotización de la ciudad, ¿no? Está muy de moda, ¿no? Ahí unos rollos ahí bien interesantes, pero por otro lado, este famoso plan integral hídrico que pues se aprobó el año pasado para San Gregorio de Tlapulco, pero que pues literal está tirando aguas residuales a las zonas de Milpalta, y que pues básicamente la población dijo, pues básicamente está diciendo como, no, saben que hay que posponerlo porque pues se nos están muriendo especies, ¿no? Entonces, por un lado, pues hablamos de plan de ajolotizar la ciudad y por el otro, pues ahí es donde estamos echando el agua residual, ¿no? En donde viven los ajolotes. ¿Tú crees que se puede hacer una reacción, puede haber una reacción similar a lo que pasó en Mahahual? ¿Qué se necesita hacer para que esta zona pues pueda funcionar bien y correctamente, querido Paco? ¿Qué información nos puedes dar? Que estoy seguro que tú tienes más que nosotros. Creo que ahí tenemos un gran problema, Mario, que ahí es nosotros contra nosotros, ¿no? Eso cambia totalmente la posibilidad de impacto. Y además, nosotros contra nosotros desde un punto de vista que también tiene que ser comprendido, porque es nosotros los medios y los ricos contra los pobres, ¿no? Y eso lo complica todo, cuando le exigimos que el pobre cambie sus estructuras y sus costumbres y sus cosas con las que sobreviven, porque no viven bien, sobreviven con ello, y hacemos de sus zonas primero un gran uso y un gran abuso, y después queremos corregirlo y les pedimos que ellos lo corrijan, ¿no? O sea, pedimos que corrijan las cosas a las que los hemos acostumbrado. Y los hemos, me refiero, porque de verdad es una cosa muy cómoda hacer esta clase media que en un trancazo me vuelvo pobre, y también se nos olvida, o sea, nuestra clase media es súper frágil, es apenas un escalón arriba de la pobreza y una enfermedad muy grave, un gasto muy complicado y nos vamos para abajo. Pero así lo vemos.
estamos un escalón arriba y empezamos a dictaminar con cierta moralidad lo que se debería hacer. Y eso lo complica, porque es lo que decía hace rato, la ciencia te puede dar el dato y te puede decir lo que hay que hacer. El estudio social te dice que eso que habría que hacer tiene un costo diferente, ¿no? Porque para ello tendríamos que hacer modificaciones que afectan en otros niveles y que el resto de la estructura política no está dispuesta a hacer. O sea, el asunto es que tendríamos que redistribuir recursos completamente para que la forma en la que se desechen los recursos usados, ¿no? En este caso, las aguas, porque finalmente es eso. Utilizas el agua de la zona y cuando ya la usaste, ya está mugrosa, la regresas. Eh, sí, claro, no debería ser así, para eso necesitaremos una inversión enorme, pero Polanco no quiere que le dejen de cambiar las lámparas, y a lo mejor necesitaríamos dejar de cambiar las lámparas y dejar de tapar los baches en Polanco y en Santa Fe, y multiplicar eso por 20 ejemplos más, para juntar esos recursos y metérselos a Iztapalapa, Milpalta y Xochimilco, pero no lo van a hacer. Miguel Hidalgo y Benito Juárez y Cuauhtémoc no van a decir, nosotros hemos usado muchos recursos durante muchos años, vamos a dejar de usarlos porque ya vivimos bien y durante los próximos 20 se los vamos a invertir a estas zonas que están bien amoladas y que para que tengan estas respuestas idóneas necesitan mucha inversión. Por eso digo que la ciencia no lo es todo, ¿no? No es la respuesta final. Nos va a decir, las ciencias biológicas, ecológicas nos van a decir lo que se debería hacer. De eso a que se puede implementar es muy diferente. Y no estoy exculpando al gobierno, estoy diciendo que no funciona el gobierno, o sea, que no, las estructuras de gobierno no han funcionado para cambiar lo suficiente para implementar las medidas que necesitamos. La ajolotización, yo creo que estamos en la época en la que nos estamos despidiendo del ajolote. O sea, la forma de despedirnos del ajolote es simbólica, lo estamos convirtiendo en el dragón chino, en este símbolo cultural, porque es muy difícil que salvemos al ajolote. Mientras Xochimilco siga habitado y mientras Xochimilco no se le invierta de esta otra manera, que es inmensa, porque otra vez, ¿cómo brincas esas cosas? ¿Cómo intubas sin tener impacto? ¿Cómo haces que tienes que darle otros trabajos? Tienes que llevarte industria a Xochimilco para que la gente pueda trabajar ahí y ya no tenga que trabajar en las trajineras. Porque la trajinera se la trae otro, hay que quitar a las trajineras. No hay forma de que el ajolote sobreviva mientras las trajineras sigan abiertas como un atractivo turístico. ¿Quién va a ser el valiente que las va a quitar? No lo van a hacer. Yo creo que nos estamos despidiendo del ajolote y la forma de Clara Brugada y de cualquier otro gobierno de poner al ajolote en cualquier lado es una forma de decir, recuerden qué bonito era, pero es la probabilidad de que el ajolote sobreviva en vida libre, o sea, en su hábitat, en los próximos años es mínima. Yo creo que vamos a tener que vivir de los ajolotes de cautiverio, o sea, del recuerdo y del estudio de los ajolotes en cautiverio. Es que no vemos el problema de fondo. El problema de fondo no es si el ajolote existe o no existe, sino si existen las condiciones para que un ecosistema, si existe, ¿no?, su casa. Que exista su casa y con sus depredadores, con toda la cadena alimenticia de ese sistema. Y nada más nos estamos preocupando por un simpático amigo, ¿no? Que digo, está bien que. ¿Y todo lo demás qué? Ajá, ese es el punto, ¿no? Es cierto. Los pájaros, peces, qué sé yo, todo el ecosistema, pues no lo estamos viendo ahí y quizá por eso Insectos, es luego la tierra, a veces el agua de incómodo las chinampas. es incómodo de ver la situación en Xochimilco y me parece que uno de estos ejemplos, no sé si recuerdan esta película Mario, Jarumi Paco, esta de Chicuarotes, ¿no? Se llamaba, pues que reflejaba un tema social bien importante en Xochimilco. O sea que no era el problema, o sea, tú dices, una película en San Gregorio, en Xochimilco, solamente hablan de trajineras, no, hablamos de los problemas sociales que existen en este lugar particularmente y cómo lo vivieron, por ejemplo, después del sismo, ¿no? También vimos que la padecieron, o sea, hay muchos problemas que no solamente es el principal, si quitamos o no la trajinera, ¿no? Si ya no hay un tema social que esta gente no se va a ir de ahí porque han vivido toda la vida, porque tienen un rezago social importante y entonces todo esto pues vuelve a ser cultura, educación y como dices, yo creo que está condenado a desaparecer el ajolote por esta circunstancia, porque lo que es la base, Paco, el tejido social, pues está prácticamente destruido en esa zona y no podemos
pensar o que decirles, pues es que sean más conscientes, ¿no? Del lugar donde viven, ¿no? Tienen que sobrevivir, Paco. No, y yo no puedo separar, y hace tiempo ya no cambio el discurso ahí, lo siento, no puedo separar que la responsabilidad ecológica está primero y por mucho en las clases altas. Entonces, si existe, yo hago una analogía muy boba a lo mejor, pero si existe Sonora Grill Prime, no le pidas a la gente que no gaste el agua. O sea, para que la gente rica pague a sobreprecio un filete muy caro en un restaurante en Polanco, hay que hacerle un daño brutal al medio ambiente, cuyos efectos se ven primero en las zonas pobres. Entonces, qué cómodo es decirle a la gente desde del privilegio y la academia privilegiada, es que gastas mucha agua, báñate en 3 minutos y no le bajes tanto al baño, pero yo voy a comer 4 veces, ni siquiera diario, porque hay gente que sí lo hace diario seguro, 4 veces a la semana voy a comer filetes caros, que la producción de carne gasta muchísima más agua. Entonces, sí, se nos cae la cara, pues, cuando tenemos que decir, yo no estoy dispuesto a hacerlo, la gente más pobre, que es donde más se nota, debería hacerlo por mí, ¿no? Por favor, Xochimilco, dejen de ensuciar los canales. Por favor, Iztapalapa, dejen de... Pero yo voy a seguir abriendo sucursales de... La carne es solo un ejemplo, hay un montón de cosas en esto, o sea, no es el único, pues, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Voy a seguir produciendo automóviles y comprándolos. Voy a tener 4 automóviles en lugar de uno que necesito porque me gustan los 4 y puedo, y porque puedo y quiero, ¿no? El impacto ecológico tendría que estar en las clases altas primero para poder... Y además, sí, o sea, lo que gasta un vuelo privado en turbocina y lo que impacta ecológicamente, pues no se equipara a lo que impactan toda la delegación o toda la alcaldía, perdón, Xochimilco en daño ecológico en un mes, ¿no? Y hay personas que hacen 5 vuelos en jets privados a la semana. Entonces, ¿por qué se le debe exigir al pobre primero, no? Y es que eso va de la mano un poco, Paco. Ahorita, bueno, tuvimos hace 2 días, o no me acuerdo cuándo, Mario, la cumbia de la gentrificación, ¿no? A un francés que vivió en México se quedó por la pandemia porque pues, no pudo salir, no hubo vuelos, no se pudo ir y hablaba de estas situaciones que pegan en esta parte. Pero así como hay la gentrificación por vivir, también lo hay en el tema de los alimentos y encarecemos el mercado, ¿no? O sea, ya ni digamos de ir a comprar 1 kilo de jitomate al mercado de la Condesa, ¿no? O sea, versus otros lados. Y dice por acá, Eugenio, que ni siquiera producimos nuestras cosas aquí. No, sí se produce, que tú lo ignores es otra cosa. Lo que pasa, ¿no? Es que preferimos traerlo de otro lado. Preferimos, ¿no? No consumir, o sea, y eso, pues como dices, tiene que venir de arriba hacia abajo, porque si tú piensas que el cambio debe de venir de los inconscientes pobres, ¿no? Pues no hay manera, ¿no? Mejor primero edúcalos, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? O sea, no seas el detonador de todos los males, porque pues no puedes esperar que el que es menos consciente, el menos educado, etcétera, lo logre hacer. No es mi perspectiva, sino que es la perspectiva de mucha gente, ¿no? Que piensan que así debe de venir el cambio. Sí, Paco. Y es bien chistoso porque esta teoría de la copa de champaña, ¿no? Que llenabas la copa de arriba y le caía a todos los demás, sí le funciona. O sea, sí era un argumento muy usado para cómo se debe de manejar la economía, darle a los de arriba para que vaya permeando hacia abajo, pero a la hora de cambiar y de meterte en los problemas, no. Ahí no funciona en primero que cambien los de arriba y luego cambiarán todos los de abajo. No, ahí sí es al revés. No, oigan, mira, les estamos tirando dinerito de acá, les va cayendo y eso también pues implica los problemas que trae el dinerito. Entonces, ahora que están todos ustedes mugrosos abajo, por favor limpien de abajo para arriba y ya cuando acaben de limpiar arriba ya limpio yo, ¿no? Qué cómoda es esa postura. Y la postura y el comentario de Eugenio, con todo respeto, es muy ilustrativo de el por qué no lo entendemos, ¿no? O sea, de esto, Eugenio extrajo que yo quiero que la carne sea barata. No es el punto. Es que producir la carne le cuesta mucho al planeta.
Bueno, y producir Déjate- esa carne peor, Esa Mario. carne, claro, O sea, porque no es esa nada más la carne, sino particularmente. esa carne, ¿no? Esa carne, o sea, esa carne cara de Sonora Prime y los filetes Wagyu, pues, eso es lo que cuesta eso, pues, pero no quiero que sea más barata económicamente. Ojalá, o sea, tendría que ser más barata ecológicamente. Y lo que dices, el consumo local cambiaría mucho eso, pero no queremos a fuerza melón chino. Es un chiste, no es de China, pues, pero queremos verduras de lejos. Y el Superama, ¿cómo se llama esta versión cara? Ya no Superama, el Walmart, caro, Express, el Express, Express. es más carito, ¿no? Y el City Express, que es muy carote, Pues, traen está cosas muy chafa, la importadas. verdad. Quieren la cebolla cara y el jitomate caro. Pero es que es oferta y demanda, ¿no? Entonces, si demandas más esos productos, es que yo quiero la semilla peruana de no sé qué, o sea, el consumo local no es que solamente le compres a Doña Pelos, ¿no? En la esquina, o sea, es que toda tu economía que tenga que ver con alimentación y otro tipo de recursos, no solamente ahorita porque tocamos la alimentación, pues Ujú. provengan de ahí que optimices, ¿no? O sea, y creo que ahí es donde nos estamos equivocando, pero pensamos, insisto, que el cambio debe de venir de los de abajo. Si les dices chairos pendejos, ¿no? Es Pues que, sí. estás más pendejo tú si piensas que un pendejo va a cambiar todo, ¿no? Entonces, creo que tendría que venir desde arriba Claro. diciendo que tú eres más inteligente o más capaz, etcétera, pues no tienes la capacidad, tú estás peor, es más pendejo porque no puedes hacer cambiar de opinión a los que son Nada más pendejos, hablas. porque y son ya. necios, y nada más bravuconeamos, ¿no? O sea, creo que ahí es donde nos equivocamos, y particularmente esto que vimos del señor Carlos, ¿cómo? Carlos, iba a decir Carlos Mata, pero ese es un Carlos abogado. Motita, vamos a decir. Carlos Mota. Es el claro ejemplo de cómo estamos tan inconscientes de lo que está sucediendo, pues en todo lo que debería de ser protegido por nosotros, y que quizá en otros países sí, a lo mejor también con sus errores, pero lo protegen de distinta forma, ¿no? O sea, y creo que en México este es una excepción, que a lo mejor fue un gol del chanfle, ¿no? Que bueno, pues se alinearon los astros y quedó bien parado el gobierno mexicano. Pero la neta es que desde un principio les deberían de haber cerrado la puerta, Paco, si no Sí, presentaban un proyecto sustentable. debieron haberse reído cuando les pusieron esa maqueta de colores ridículos, de toboganes de plástico, con una cara de un supuesto jaguar y con fuegos artificiales, y les dijeron, los voy a poner en medio de tu zona protegida. Debieron haberse reído y decirles, niño, hazte para allá, ¿no? O sea, pero no, hay mucho dinero de por medio, entonces sí, todo eso habría cambiado. El problema es, como bien dice Eugenio, es que salí de la UNAM, entonces los de la UNAM somos así, de mugrosos chairos, come cuando hay... Solucionando los problemas de las otras universidades, ¿no? Y Digo, le- ya y si le nos vamos vamos a a los poner a decir pendejadas, ¿no? Pues ya solucionando los problemas de la gente de provincia inconsciente, ¿no? No Sí, porque sí. tú seas de provincia, Eugenio, lo digo. Paco, si la gente quiere hacer contacto contigo, seguir polemizando en tus redes, ¿cómo te encontramos? Sobres, déjense caer, bailenle, como decían los huevos cartoon, cáele el oso, baila el chango. En @Paco Colmenares en todas las redes y @BestFriendsMX. Bueno, en Best Friends nos vayan a pelear porque es que hay información muy bonita con gente muy bonita. Pélense conmigo a solas, pero con mucho gusto, porque la pelea hace crecer el argumento, lo digo de la mejor manera. La pelea crea argumentos, crea evidencias y convierte la discusión en pública, y la discusión pública siempre es valiosa. Yo creo en la libertad de expresión, aunque me choque lo que estés diciendo. Perfecto, mi querido Paco, pues nos saludamos la próxima semana. Fue muy nutrido estar platicando contigo hoy. Encantado siempre, cuídense mucho. Hasta pronto.